están? Espero que se encuentren todos muy bien hoy. Yo soy Val y hoy les traigo un video muy divertido porque les voy a hablar sobre lo que pensaba de Uruguay antes de vivir en Uruguay. Antes de viajar a Uruguay siquiera, porque yo estuve de viaje por acá antes de vivir aquí. Y bueno, esto por supuesto fue pasando por etapas y yo voy a empezar a hablar de la etapa más chiquitita de mi vida. ¿Sí? Desde muy pequeña, mi madre o yo siempre he tenido el interés en quedarme mirando mapas, Mundi, ¿cómo se llama esto? Mapa Mundi, el globito este. Tuve millones y tenía mapas y miraba los mapas como loca, me quedaba mirando horas. Y por supuesto, miré en el mapa el país, Uruguay. Lo primero que me llamó la atención es que era el país más diminuto que se veía por el sur de América. Y decía, wow, qué chiquito es Uruguay con respecto a los demás países, inclusive con respecto al mío. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Y por el nombre, en esta cabeza de una persona de 5 o 6 años, porque desde esa época, les digo, me ha surgido el interés por los mapas, asumí que tenía mucho que ver con cosas indígenas, que era un país muy indígena. Entonces asumí en ese momento que era un país como Perú, o sea, que las personas eran como las peruanas, que tenían ese mismo tipo de raza, ¿no? O sea, eso fue lo que esta cabeza de 5 años pensó por el nombre. Y también me llamó la atención que Paraguay y Uruguay como que sonaba muy parecido y yo dije, claro, o sea, estos dos países debe ser algo así como Colombia y Venezuela. Imagínense lo que es una niña de primaria sin mucho estudio, o sea, que tiene todo un mundo por descubrir y lo estaba descubriendo sola e imaginaba ya un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, esa fue mi primera percepción o lo primero que pensé sobre Uruguay cuando leí el nombre en un mapa para niños, ¿no? Que era diminuto y que la población era indígena. Y también se me ocurrió pensar, no sé por qué esta cabeza de 6 años llegó a pensar eso, que era un país muy natural, muy rural, muy... Sí, eso, muy natural, como muy de tribus. Se los juro por Dios y no quiero que se me ofendan. Además eso fue en el año 90 y mucho para atrás. Eso fue lo que pensé cuando tenía 5 años. Luego, por supuesto, de paso, en esa época no había Google, no había YouTube, no había... O sea, sí había Google, pero yo no lo usaba. O sea, a esa edad no entraba en internet, entonces no tenía forma de saberlo. Simplemente el único conocimiento que tenía sobre Uruguay era el mapa y el nombre. Ni siquiera me salían los departamentos. Entonces bueno, eso fue mi primer pensamiento a mis 5 o 6 años por ahí. Luego, pasado el tiempo que estudié más, que en la escuela nos instruyen más sobre la cultura de cada país, etc., me doy cuenta que no era tan rural como yo pensaba, tan natural como yo pensaba, que había infraestructura. Pero digamos que la percepción de esto cambió totalmente a partir de que mi madre, por temas de trabajo, en el año 2006, tiene que viajar a Uruguay. Realmente fue más a Punta del Este, pero vi fotos de Montevideo también. Entonces ahí, viendo las fotos, me doy cuenta que efectivamente era una ciudad con infraestructura como cualquier otra de Latinoamérica, o sea, sin más ni menos. Quizás es un poco más sencilla y más tranquila, o sea, los edificios son mucho más cortitos que los de Caracas o los de Bogotá o los de Lima, son edificios más bajos, o sea, no hay rascacielos, pero ciudad al fin, metrópolis al fin. Entonces nada, ahí empecé a mirar un poco y vi también cómo la gente no era indígena. Que yo dije, pero esta gente no es rubia. En este momento tenía unos 11 años más o menos, o 10 por ahí. De hecho, en este viaje, por eso recomiendo tanto viajar, porque viajar te abre demasiado la mente. En ese viaje que hizo mi madre fue que realmente
hice la conexión de Argentina con Uruguay, que me di cuenta lo parecidos que son. Porque por supuesto ella nos trajo muchas cosas bonitas del viaje, nos trajo mucha ropa linda, nos trajo dulce de leche y nos trajo muchísimos alfajores de ese viaje. Fue absolutamente hermoso. Además era como el primer viaje de mi madre sin nosotras. Entonces, no sé, para nosotros fue muy, muy divertido quedarnos solas en la casa y esperar por los regalitos y por sus cuentos. Y trajo en ese viaje, eso es muy importante lo que les voy a contar. En ese viaje del Congreso en el 2006, trajo se llevó a Venezuela un mate con su bombilla y todo. Y yo cuando lo vi, yo dije, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y me dice, eso es un mate. Y yo, ajá. Y me explicó todo. Me dice, aquí se coloca la hierba, es una cosa que ellos se toman, que es muy amarga, sabe raro, pero está bien. Y yo dije, vaya qué interesante. Ya por ahí, ya Uruguay estaba empezando a seducirme. O sea, era como, esto me interesa. Nada más que por eso, por ese objeto extraño que llevó a casa. Entre otras cosas que llevó a casa, que ahora no recuerdo, pero llevó muchas cosas típicas de Uruguay en ese viaje. Les comento un dato curioso. El mate que ella llevó a casa está hecho de este material. Que la verdad es que muchos de ustedes pueden saber lo que es esto, pero esto en Venezuela se llama tapara, ¿sí? Con esto se hace el suero, que es como una especie de yogur, no sé cómo explicarlo. Y además lo comemos solamente las personas de origen de otro departamento, barquisimetano. Entonces, nada, cuando yo veo este mate en mi casa, yo dije, esto es una tapara. Esto es lo mismo que una tapara. Y también llegué a pensar, yo dije, nada, en Uruguay se toma suero también. Pero no, fue muy, muy interesante ese viaje porque me abrió la mente a más lo que es Uruguay. Luego, más grandecita, por ahí por mis 15, sale de moda esta serie que todas las niñas de mi generación vieron, que se llama Patito Feo. Y me fijo ahí, o sea, que tiene muchas similitudes lo que había investigado sobre Uruguay. Yo por mi lado, yo siempre fui muy de husmear los países. Y dije, wow, Argentina y Uruguay se parecen bastante. Ahí fue donde empezó a cambiar mucho más la cosa. Yo dije, con 15 años, enseguida pensé, bueno, Uruguay es como un cachito, como un pedacito de Argentina. No me odien por decir esta afirmación, pero eso fue lo que llegué a pensar. Luego llego a Uruguay yo por primera vez en un viaje y sí, efectivamente me encuentro con lo que mi adolescente pensó que era. Se me están moviendo mucho. Que era un país, una ciudad normal, o sea, tendiendo a ser una metrópolis caótica. No llega al caos, pero se acerca al caos. Con personas, la mayoría blancas. No necesariamente rubias, pero sí blancas. Cosa que en Venezuela no suele ser común. O sea, yo en Venezuela soy una persona bastante clara, para que se den una idea. La mayoría no son personas negras, o sea, no son como demasiado oscuras, pero son gente marroncita, doradita que llaman, como Jack Sparrow, como Johnny Depp. Ese es el tipo de color que hay en Venezuela, más común. Y el más común acá es blanco, no necesariamente rubio, pero sí blanco. Entonces, nada, fue muy interesante conocer Uruguay a primera vista por eso, porque me di cuenta que el Uruguay que la persona de 15 años se imaginó era el Uruguay que era. A pesar de que el nombre fuese indígena, a pesar de que te imaginaras un lugar súper natural, que de hecho sí lo es, pero más hacia el interior, no tanto a la ciudad, no tanto a la capital como tal, que es lo primero que uno ve. ¿Y qué otra cosa percibí en la infancia? Sí, esas dos cosas. O sea, fue toda
fue toda una sorpresa para esta niña de 6 años, ¿sí? Porque esta niña de 6 años se imaginó un montón de cosas que nada que ver, que no tenían nada que ver con lo que es Uruguay. Así que bueno, espero que les haya gustado. Acuérdense de seguirme en Instagram, regalarme un likecito, suscribirse por favor. Y cuídense mucho. Les mando un abrazo y besitos.